¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Soy el doctor René Rodríguez Olivares, soy médico cirujano y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es sumamente importante debido a la alta incidencia de esta enfermedad en las múltiples edades, en la edad pediátrica, ¿no? El tema a tratar es la neumonía adquirida en la comunidad, NAC. Comencemos con la definición, ¿no? ¿Qué cosa es neumonía? Y aquí es importante recalcar algunas cosas, como por ejemplo lo siguiente, ¿no? El término neumonía, que usualmente lo atribuimos a una infección aguda del parénquima pulmonar, hay que diferenciarlo del término neumonitis, ¿no? Ya que podrían sonar parecidos, pero no son lo mismo. La neumonía viene a ser la infección aguda del parénquima pulmonar, pero que está producida por microorganismos, es decir, por gérmenes, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Sin embargo, la neumonitis viene a ser la inflamación aguda del parénquima pulmonar, pero provocado por cualquier otra causa que no sean microorganismos. Por eso es que normalmente no decimos neumonitis, ¿no? Por ejemplo, se inflama el hígado, hepatitis. Se inflama la vejiga, cistitis. Se inflama el pulmón, decimos neumonitis siempre y cuando la causa no sea un agente microbiano. Cuando se trata de un agente microbiano, lo primero que produce es una infección y esta infección a consecuencia produce una inflamación. Y a eso le denominamos neumonía. ¿Cuándo es neumonía adquirida en la comunidad? Cuando esta infección aguda del parénquima pulmonar se produce en pacientes no hospitalizados, es decir, pacientes que están obviamente fuera del ambiente hospitalario, como su nombre lo indica, en la comunidad. Y según esta definición de McIntosh del New England del 2002, se caracteriza básicamente por la aparición, como vamos a detallar más adelante, de fiebre y o síntomas respiratorios, además de la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la neumonía tiene doble, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico, necesitamos de dos cosas básicamente, e incluso hasta tres en algunos lugares, pero son dos básicas: el diagnóstico clínico y radiológico. O sea, quiere decir que la confirmación diagnóstica de la neumonía finalmente se va a dar por la radiografía de tórax. Esta es otra definición de Wardlaw, que nos dice que la neumonía aguda es una infección aguda del tracto respiratorio inferior, es decir, compromete el parénquima pulmonar. ¿Qué es el parénquima pulmonar? ¿O qué comprende el parénquima pulmonar? Los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Con una duración inferior a 14 días o iniciada en los últimos 14 días, adquirida en la comunidad, que se va a caracterizar básicamente por tos y o dificultad respiratoria y, como de la definición anterior lo decía, con una evidencia radiológica de infiltrado pulmonar agudo. O sea, de todas maneras, dentro de prácticamente todas las definiciones de neumonías, tanto en niños como en adultos, es necesario una evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar, como vamos a ver más adelante. Un poco de epidemiología. Sabemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una de las infecciones más frecuentes en la infancia. Es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes pediátricos. Se ve entre 1000 y 4000 casos por cada 100.000 niños al año. Hay variaciones según la edad, sí. Es más frecuente que la neumonía se presente en niños entre 1 y 5 años. Esto es relativo dependiendo de la localidad. En zonas que son más frías puede ser o es más frecuente que se dé en niños menores, pero más o menos la incidencia oscila en este periodo de tiempo, ¿no? La incidencia de neumonía en niños hospitalizados es variable, ¿no? Oscila entre 3 y 10.9 por cada 1000, menores de 5 años. Bueno, estos son estudios europeos y norteamericanos. Pero básicamente lo que podemos sacar de esta lámina es que la neumonía es frecuente, es una patología que cada vez está en crecimiento debido a los climas fríos, sobre todo en zonas templadas, y que es frecuente sobre todo en niños entre 1 y 5 años, pero no hay que descartar o no hay que menospreciar que se presente en edades menores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño, en este caso, pueda tener neumonía? Uno de los principales es las enfermedades crónicas, sobre todo pacientes o niños que nacen con enfermedades de tipo cardiopulmonar, displasia broncopulmonar, de repente por ahí una coartación de aorta, una comunicación interventricular,
Ese tipo de enfermedades predisponen a que estos pacientes, por el mismo estado de enfermedad que tienen, tengan o sea, predisponen a que puedan adquirir gérmenes que puedan fácilmente producir neumonía, ¿no? La prematuridad está de más mencionarlo. Siempre todo niño prematuro tiene el doble, el triple de riesgo que un niño normal de tener enfermedades como neumonía, ¿no? Sepsis, bueno, problemática social, la malnutrición, ¿no? Sobre todo la desnutrición infantil. Por eso es que en los países subdesarrollados se ve bastante, o se trata de combatir mucho dos pilares, no tanto la anemia infantil como la desnutrición crónica, porque ambos van de la mano. Esto predispone a que el niño, al estar malnutrido, entre en un estado de inmunocompromiso y fácilmente pueda tener este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, el asma y la hiperactividad bronquial, esto es relativo, ¿no? Generalmente la hiperactividad bronquial más frecuentemente es provocado por virus, no provocado, sino más bien desencadenado, pero pacientes que tienen una hiperactividad bronquial, de por sí hay un edema, una inflamación a nivel intrabronquial, y esto predispone a que los gérmenes que normalmente viven en estas zonas puedan colonizar o que provoquen fácilmente una neumonía, ¿no? Infecciones respiratorias recurrentes, sobre todo infecciones respiratorias altas. Recordar que en pediatría y en general en los adultos también, toda enfermedad o toda infección respiratoria suele comenzar con un cuadro catarral, un cuadro de coriza, como normalmente se le llama, en el cual el paciente está con rinorrea, transparente, a veces un poco amarillenta, puede hacer fiebre, hace tos seca. Entonces, que muchas veces lo catalogamos como un simple resfriado o una rinofaringitis aguda y lo dejamos pasar. Pero a veces cuando esto se da a mucha repetición es porque probablemente el paciente, en este caso el niño, tenga cierto grado o cierta predisposición a captar estos gérmenes, estos virus, y fácilmente puedan también después, o sea, con la continua lesión de la vía respiratoria, puedan ser más predisponentes a que hagan neumonía. E incluso los gérmenes que pueden producir, en muchos casos son bacterias, pueden descender por la vía aérea y provocar una neumonía. Bueno, antecedente de otitis media aguda también, ¿no? Hacinamiento también, importante, sobre todo esto del hacinamiento en niños mayores, ya que estos niños pues van a guarderías, van a centros en los cuales hay múltiple cantidad de niños, y aquí es importante, y esto es pregunta de examen, podemos encontrar una asociación directa con un germen, que en este caso es una bacteria, que se denomina Mycoplasma pneumoniae, ¿no? El Mycoplasma, que es el agente causal más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad denominada atípica, por características que vamos a ver más adelante. Suele presentarse este germen, pues suele producir neumonía en aquellos pacientes que generalmente están hacinados, ¿no? El tabaquismo pasivo también es un causal porque lesiona la vía aérea, lesiona los cilios, lesiona la mucosa de la vía aérea, que son mecanismos de defensa ante gérmenes patógenos. La exposición a algunos contaminantes ambientales también. eh, y algo que me pareció interesante también colocar fue que se ha comprobado que el uso de algunos antiácidos, sobre todo los antihistamínicos H2, como por ejemplo la ranitidina, famotidina, etcétera, e incluso los inhibidores de bomba de protones, como son los azoles, ¿no? Pantoprazol, lansoprazol, el omeprazol, que es el más conocido, se asocian, dice, a un riesgo incrementado de neumonía en adultos e incluso también en niños, porque se ha visto que como inhiben la secreción gástrica, la secreción ácida, esto predispone o es más fácil de que los gérmenes, que normalmente pues uno los aspira, puedan introducirse de forma rápida a la vía respiratoria. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de manejar estos medicamentos, sobre todo en niños hospitalizados, en pacientes adultos hospitalizados, porque al hacerlo de forma deliberada, de forma crónica, podemos producir o predisponer a que el paciente pueda tener neumonía. Bueno, en cuanto a la causa, aquí hay que tener varios puntos importantes, ¿no? Si hay un factor que es sumamente importante en neumonía, es la edad. Entonces, primero mencionar que la etiología de la neumonía, como les decía, se relaciona con la edad y con algunas variaciones pequeñas según el tipo de patógeno. En el caso de los niños, la causa más frecuente de neumonía suele ser los virus. Llega a la prevalencia en un aproximado entre 14 hasta llega al 62%, sobre todo en niños menores de 2 años.
Esto quiere decir que normalmente tenemos un paciente menor de 2 años con clínica de neumonía, lo más probable es que se trate de un cuadro viral, ¿no? Pero siempre hay que estar moscas. Porque recuerden ustedes que la causa bacteriana más frecuente de neumonía, independientemente del grupo etario, independientemente de la comorbilidad, es el Streptococcus pneumoniae, más conocido como neumococo. Es decir, que ante cualquier paciente, también independientemente de la edad, que tenga un cuadro neumónico, siempre nuestra terapia debe ir dirigida por criterio epidemiológico a cubrir al neumococo. Esto lo digo ¿por qué? Porque generalmente si nosotros, por, digamos, criterio teórico, manejamos un niño con neumonía, sabemos que la causa es viral y solamente le damos sintomáticos, lo más probable es que se nos complique. Porque de todas maneras, no porque lo comprobemos de forma, digamos, laboratorialmente hablando, pero por criterio de importancia, por criterio de frecuencia, por criterio de epidemiológico, el neumococo está implicado en la gran mayoría de casos de neumonía. Por lo tanto, hay que tener presente eso, ¿no? Ya que mencionamos que la cosa más frecuente en niños de neumonía suelen ser los virus, pues tenemos que indicar que el más frecuente de ellos suele ser el virus respiratorio sincitial, ¿no? Pero hay otros virus que también pueden estar implicados, como el rinovirus, parainfluenza, el influenza, incluso el adenovirus, ¿no? Eh, También es importante destacar que en pediatría, como sabemos, existen las llamadas enfermedades exantemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es la varicela o el sarampión. Y los virus causales de estas enfermedades también pueden llegar a producir daño en el parénquima pulmonar y producir pues la llamada neumonía varicelosa o la neumonía sarampionosa, ¿no? Que suelen ser mortales también. Hay que tener mucho cuidado y estar al tanto, ¿no? Aquí lo que les mencionaba, el neumococo es el principal agente bacteriano de la neumonía adquirida en la comunidad y la prevalencia comunicada de etiología neumocócica de las neumonías varía según los métodos diagnósticos y alcanza casi el 50%. Este es un cuadrito que más o menos nos resume cuál es la etiología de la neumonía según los diferentes grupos de edad. Si nosotros tenemos a un neonato, es decir, menos de 3 semanas, la causa más frecuente de neumonía, en la cual tenemos que pensar, aquí no es viral, sino más bien es bacteriana. ¿Y qué gérmenes? Pues los gérmenes de canal de parto. A la cabeza el estreptococo beta hemolítico del grupo B, es decir, el Streptococcus agalactiae, y la listeria monocitógenes. También las enterobacterias gram negativas, como la E. coli, que, bueno, siempre va a estar presente en la zona perineal. Entonces, un niñito menor a 3 semanas que me hace neumonía, tengo que pensar que se trate de estos gérmenes. Eh, Entre las 3 semanas y los 3 meses, aquí, bueno, este cuadro nos pone a Chlamydia trachomatis en primer lugar, este cuadro es un cuadro español, pero en realidad a partir de las 3 semanas en adelante, hasta los 3 primeros meses, las causas más frecuentes son los virus respiratorios. Y dentro de las causas bacterianas, como les mencioné, el neumococo. En niños es frecuente, en algunos casos, ver también neumonías complicadas por gérmenes como el estafilococo aureus, pero el estafilococo aureus y también la pseudomonas están implicados en neumonías básicamente intrahospitalarias, y si no son intrahospitalarias, es decir, si encontramos una NAC por estafilo, lo más probable es que haya habido una infección previa de algún sitio lejano, sobre todo la piel, ya que este germen se encuentra colonizando la piel. Por ejemplo, tenemos un niño que ha tenido un forúnculo en alguna zona o una artritis séptica por vía hematógena, este germen puede llegar al pulmón y producir una neumonía. Por eso que está en último lugar. De 3 meses a los 4 años de edad, los virus respiratorios siguen siendo la causa principal, como les mencioné, el sincitial respiratorio. Neumococo sigue estando en segundo lugar, pero en primero en causa bacteriana. Y otros gérmenes menos frecuentes que también pueden meterse por aquí en este lapso de edad son pues el Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? E incluso el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La TB puede presentarse en un inicio como una neumonía. Ya de los 5 años en adelante, hasta los 15 años de edad, ya tenemos que aquí va a predominar sobre todo el micoplasma, ya que aquí los niños ya son más grandecitos, van al colegio, guarderías y tienen un estrecho contacto con múltiples pacientes, ¿no? Y con múltiples, bueno, niños de su edad. Y aquí es más frecuente que el contacto sea, eh, como le mencionaba en un inicio, con micoplasma, ¿no? El micoplasma, que es el agente causal más frecuente de neumonía atípica, va a ocupar el primer lugar, ¿no? Pero siempre el neumococo a la cabeza, a pesar de que Nicoplasma tenga un poco más de frecuencia aquí, ¿no?
¿Esto qué nos indica? Que cuando yo tengo un paciente en este rango de edad en el cual tengo una neumonía, obviamente quitando algunos factores de riesgo, ¿no? Porque hay algunos factores de riesgo que predisponen a que un paciente tenga determinado germen, pero en este caso, que no tenga algún factor de riesgo asociado, es decir, alguna comorbilidad asociada, pues yo siempre tendría que cubrir contra neumococo y contra micoplasma, como vamos a ver más adelante, ¿no? El neumococo, básicamente utilizando los beta-lactámicos, a la cabeza las penicilinas, en segundo lugar las cefalosporinas, sobre todo la de tercera generación, y en el caso de micoplasma, recordar que las bacterias atípicas como esta que es micoplasma, el tratamiento de elección son los macrólidos, ¿no? Macrólidos. Este es otro cuadro, más o menos lo mismo, no menos de 4 semanas, los gérmenes de canal de parto, el Streptococcus agalactiae, las enterobacterias, 4 meses a 4 años los virus y neumococo, de 3 semanas a 3 meses los virus también, y de 5 años en adelante micoplasma a la cabeza. Pero fíjense que siempre el neumococo está dentro de agente causal a menos de 4 meses en adelante. ¿Cómo podemos clasificar a la neumonía adquirida en la comunidad en pediatría? Se puede clasificar considerando varios aspectos, ¿no? Anatomopatológicos, microbiológicos, radiológicos, pero lo más importante los clínicos, ¿no? Sobre la base de los signos y síntomas clínicos es difícil en realidad diferenciar entre una neumonía bacteriana y viral o entre una neumonía típica y atípica. Generalmente están solapados, es decir, un mismo paciente puede tener clínica o signos de una neumonía probablemente bacteriana y de una viral. Así como un paciente puede iniciar un cuadro como una neumonía atípica y después tornarse típica o clásica. Entonces, esto es un poco académico, en realidad, el dividir las neumonías así. Pero de todas maneras es siempre bueno conocer y porque también son preguntas frecuentes de examen. ¿Cómo podemos clasificar fácilmente la neumonía? ¿No? Este es un cuadro de un médico pediatra del Hospital 2 de Mayo que nos menciona que se puede clasificar de dos tipos, ¿no? De tipo lobar y focos múltiples. El lobar es la neumonía clásica que compromete un lóbulo del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, y esto generalmente está causado por gérmenes como pues, el neumococo, que produce la consolidación clásica en base de mi tórax, sobre todo derecho. El Haemophilus influenza también puede producir este tipo de neumonía, la Klebsiella, ¿no? Y cuando la neumonía en una radiografía de tórax vemos los múltiples focos, a esto le llamamos bronconeumonía. Este es un cuadrito más o menos de resumen para que ustedes puedan ver cómo hacer el diagnóstico diferencial entre una neumonía bacteriana, una neumonía viral y una neumonía atípica, prototipo, en este caso, producida por micoplasma. ¿Cómo podemos guiarnos para nosotros pensar que nuestro paciente tiene una neumonía bacteriana? Primero el inicio, suele ser brusco, con fiebre alta, más de 38, generalmente el estado general está afectado, en niños pequeños el niño no quiere lactar, está irritable, está llorando, respira de forma agitada, o sea, de forma rápida, o sea, una frecuencia respiratoria aumentada. La auscultación vamos a encontrar los denominados estertores localizados, a la cabeza los crepitantes y los subcrepitantes, ¿no? Que son estertores que nos indican compromiso de parénquima pulmonar, es decir, de los alveolos, por acúmulo de líquido, de exudado. A la radiología básicamente encontramos un infiltrado alveolar, ¿no? Es decir, una condensación en una zona del pulmón, generalmente un lóbulo, como vamos a ver más adelante, y es frecuente encontrar lo que se denomina el derrame pleural paraneumónico, es decir, un derrame pleural de tipo exudado a consecuencia de la neumonía. Cuando sospechamos de etiología viral ya, digamos, hay ciertos cambios. El inicio es variable, no es brusco, pueden comenzar con una coriza, un resfriado. Ya la fiebre es menor, incluso algunos ni hacen fiebre. El niño está tranquilo, poco afectado. Hay estertores que en este caso no se localizan en un solo pulmón, en una sola zona del pulmón, sino son estertores múltiples en ambos pulmones. En la radiología ya no encontramos un patrón localizado, sino más bien de tipo intersticial, y generalmente no hay derrame pleural. Algo parecido sucede en el caso de la neumonía por micoplasma, ¿no? El inicio es gradual, hay
la fiebre es escasa o es febrícula, el estado general es poco afectado. Y algo que caracteriza a micoplasma que podemos encontrar es que en niños que tengan neumonía y escuchamos roncantes o sibilantes, probablemente se trate de micoplasma, ¿no? La radiología del patrón es mixto, puede haber tanto una consolidación como patrón reticular, es decir, intersticial, y no hay derrame. Entonces, la neumonía típica es la neumonía bacteriana clásica, la que es producida especialmente por el neumococo. Pero aquella que no tiene las características que mencioné aquí, que el inicio no es brusco, que no hay fiebre alta, que el estado general no está afectado, que la auscultación los detectores no son localizados, y en la radiología no hay un patrón alveolar característico, todo lo que no sea así se denomina neumonía atípica, ¿no? Y el agente causal más frecuente suele ser entre las bacterias, el micoplasma, y después le siguen los virus, ¿no? ¿Qué otras bacterias también pueden producir neumonía atípica? Tenemos Clamidia pneumoniae, eh, Legionella pneumófilo, aunque últimamente la Legionella está considerada como ya están, su cuadro ya más parece una neumonía típica, pero todavía está. La Coxiella burnetii, ¿no? Etcétera, ¿no? Son agentes de neumonía atípica. Este es un cuadrito de la Sociedad Española de Pediatría que es interesante, ¿no? En el que podemos ver cómo hacer un diagnóstico diferencial entre una neumonía típica y atípica. Básicamente lo que mencioné hace un instante, ¿no? Agregando unas cositas más, ¿no? Una neumonía típica tiene más de 3 criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Son 5. Fiebre más de 39 grados de aparición brusca, dolor pleural, ¿no? Puede ser torácico o epigástrico, una auscultación focal, ¿no? Crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico, leucocitosis mayor a 12.000 con neutrofilia y que en la placa de tórax se dé condensación o consolidación. Si tenemos 3 o más criterios, podemos inclinarnos a que esta neumonía sea de probable origen bacteriano. Eso no es tan específico como les digo, solamente es una guía, un cuadro que nos puede sugerir, ¿no? Si no hay ningún criterio, es atípica, ¿no? Aquí está la etiología según el tipo de paciente, ¿no? Como mencioné, en la comunidad tenemos básicamente pues el neumococo, los virus, micoplasma como agente causal de neumonía atípica y incluso el Haemophilus influenza, ¿no? Cuando la infección es en pacientes inmunocomprometidos, sigue estando neumococo a la cabeza, pero aquí ya se meten gérmenes que usualmente en los pacientes que no tenemos o que no tienen algún compromiso inmunológico, eh, gérmenes que generalmente en ellos sí va a producir neumonía, ¿no? Como por ejemplo los gram negativos, Staphylococcus aureus, bueno, el Pneumocystis jirovecii, antes llamado Carini, que es el agente causal más frecuente de neumonía en pacientes VIH, y los hongos, ¿no? Los hongos también no, no son muy frecuentes que produzcan así por así una neumonía, sino más bien en pacientes inmunocomprometidos. Infección nosocomial, ya estos a nivel hospitalario, siempre en la cabeza los gram negativos, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Estafilo, ¿no? Y algunos gérmenes inusuales, como Legionella neumófila, Clamidia trachomatis, Clamidia psittaci, que produce la citacosis, que se asocia a las heces de los loros, y la Coxiella burnetii, ¿no? Entonces esto es importante, este cuadrito también, porque nos da una idea de qué agentes etiológicos se pueden presentar según las características del paciente. Entonces, agente causal más frecuente, independientemente de la comorbilidad y de la edad, neumococo. Paciente con antecedente de problema cardiopulmonar, neumococo. Al segundo lugar, micoplasma. Paciente con antecedente de anemia falciforme, neumococo. Segundo lugar, micoplasma. Paciente con niño con fibrosis quística, a la cabeza, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas ya que la fibrosis quística produce bronquiectasias, paciente con bronquiectasias le encanta la Pseudomonas estar ahí, ¿no? Bueno, en niños no se ve, pero un poco para recordar la parte de lo que es medicina interna, de lo que es neumología, paciente alcohólico más frecuente, neumococo, de Klebsiella también, paciente con lesión en piel previa, Staphylococcus aureus. Si encontramos niño que en la radiografía de tórax evidenciamos neumatoceles, Staphylococcus aureus también. Pacientes adictos a drogas por vía parenteral, Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces tienen algunas características importantes, ¿no?, en que ustedes pueden guiarse para poder pensar en un agente etiológico en especial.
Bueno, el diagnóstico diferencial es con múltiples patologías, ¿no? La bronquiolitis en niños menores de 2 años, que, bueno, también tiene frecuencia respiratoria aumentada, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la bronquiolitis no vamos a ocultar, pues, crépitos o crepitantes, sino más bien encontramos sibilantes. Primer episodio de sibilantes en un niño menor a 2 años con dificultad respiratoria, esto es una bronquiolitis, ¿no? Bueno, la crisis asmática, se puede confundir. Acá más bien para mencionar que los pacientes asmáticos son más propensos, como dije en una lámina anterior, a tener neumonía. Por lo tanto, es necesario que, por eso que se solicita la radiografía de tórax a todo paciente asmático, no con el objetivo de encontrar algún patrón en especial por el asma, sino para descartar una probable neumonía. La telectasia también, ¿no? Y la aspiración del cuerpo extraño, ¿no? Y algunas otras causas que ustedes pueden ver ahí en la lámina, ¿no? Bueno, la historia clínica y la exploración física, básicamente lo que vamos a encontrar es, bueno, la fiebre. Se dice incluso en pediatría que todo niño que tenga fiebre aislada por más de 2 días hay que descartar neumonía. La taquipnia, es decir, la frecuencia respiratoria en niños pequeños hasta el año más de 60, hasta los 2 años más de 50, ¿no? Hasta los 4 años más de 40 y del 5 años en adelante más de 20, ¿no? Dificultad respiratoria, disnea. Vamos a encontrar tos, que en un inicio puede ser una tos seca, una tos improductiva que después se va a tornar con expectoración, una tos productiva, mucopurulenta. Eh, si el esputo, por ejemplo, suele ser herrumbroso, la causa probable es neumococo, ¿no? Hay dolor torácico también, que puede ser tanto torácico como epigastrio. Recuerden ustedes que dolor en epigastrio no siempre es gastritis, no siempre es un problema como tal, puede ser una neumonía o un infarto. Claro, esto más en adultos se trata de infarto, pero dolor en epigastrio hay que considerar la posibilidad que pueda ser una neumonía, ¿no? Más aún si tiene dificultad para respirar. Puede haber dolor abdominal y vómitos y, bueno, cefalea, ¿no? Esto es, digamos, desde el punto de vista general, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que nos dice la OMS como criterios de arranque ante una infección respiratoria aguda? Son, básicamente, la tos y la dificultad respiratoria, siendo sobre todo la dificultad respiratoria lo más importante, ¿no? Y aquí es un niño, por ejemplo, ¿no? Que está con tos, ¿no? Está agitado, ¿no? Se nota que está respirando con dificultad, ¿no? Incluso están por colocarle oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos considerar neumonía? Cuando el inicio es agudo, hay fiebre, asociada a tos, con dificultad respiratoria. ¿Cómo evaluamos la dificultad respiratoria de un niño? Mirando si hay o no presencia de retracciones. En niños, retracciones subcostales, ¿ya? Subcostales. En adultos sí podemos encontrar de arranque intercostales o los escalenos, etcétera, ¿no? Pero en niños hay que buscar la famosa depresión o excavación abdominal, ¿no? El niño respira con dificultad, entonces la barriguita se le hunde, ¿no? Puede haber fiebre, ¿no? Cuando la anaga es bacteriana, puede haber dolor abdominal intenso, ¿no? Incluso podemos confundir con un abdomen agudo. Entonces, la fiebre y la tos son los signos referidos más constantes, ¿no? Puede estar ausente cualquiera de ellos. En el caso de lactantes, como les mencionaba, la fiebre aislada puede ser un signo de neumonía. La tos es más fácil evidenciarlo en niños mayores porque ellos saben expectorar, saben toser. Y en el caso de que la neumonía sea localizada en lóbulos superiores, esto es importante, un dato curioso, podemos encontrar incluso signos de meningismo, ¿no? Niño que tenga un signo de condensación en el lóbulo superior y que a la vez encontramos rigidez de nuca, entonces es más probable que sea una neumonía apical, ¿no? Los niños más pequeños, aquellos que no hablan, pues no, encontramos aleteo nasal, taquipnia, retracciones. Y estos son más específicos para el diagnóstico de infecciones respiratorias, más que el hecho que tenga fiebre y tos. Este es el cuadro de la OMS de los rangos de frecuencia respiratoria, para que ustedes sepan cuándo es taquipnia, ¿no? Hasta los 2 meses 60, hasta el año más de 50, hasta los 5 años más de 40 y más de 5 años ya como el adulto, ¿no? Más de 20, más de 30, ¿no? Entonces, calculando la frecuencia respiratoria, podemos decir si nuestro niño está ante una taquipnia marcada o no. A la auscultación, bueno, vamos a encontrar disminución de la movilidad del hemitórax afectado. Hay disminución del murmullo vesicular porque esa zona del pulmón está comprometida. Va a haber aumento de vibraciones vocales que son características de la neumonía. Aumento de la transmisión de la voz. Hay pectoriloquia, que es cuando escuchamos la voz un poco más clara, cuando el paciente nos dice alguna palabra. Hay matidez, bueno, la matidez siempre y cuando también, sobre todo, se complica con derrame pleural, ¿no? ¿Y cuando decimos que la neumonía es leve y cuando es severa? Generalmente nos vamos a basar sobre todo en la temperatura, en la frecuencia respiratoria
y si el niño quiere comer o no. Si es menor de un año, es leve si no hay mucha fiebre, si la frecuencia respiratoria no pasa de 50 y hay retracción leve y el niño está lactando. Sin embargo, es severo con todo lo contrario, con fiebre alta, con frecuencia respiratoria marcada, hay retracción moderada y el niño no come. En niños mayores de un año es leve si hay febrícula o la fiebre es baja, la frecuencia respiratoria no pasa de 50 y hay dificultad respiratoria leve. Todo lo contrario para neumonía severa, ¿no? Fiebre alta, frecuencia respiratoria más de 50, las retracciones son moderadas e intensas, ¿no? Y hay signo de deshidratación. Recuerden ustedes que la taquipnia también deshidrata, debido a que hay pérdidas de aire por el vapor, ¿no? Esto es lo mismo, a manera de resumen, ¿no? Y aquí también es otro cuadro en que nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Cuando es grave en lactantes, temperatura más de 38,5, frecuencia más de 70, hay retracciones de moderadas intensas, el niño no quiere comer, ¿no? Incluso puede estar hasta cianótico los niños muy pequeñitos, ¿no? Y en niños mayores, cuando hay temperatura muy alta, casi 39,40, frecuencia respiratoria más de 50, ¿no? Signo de deshidratación. Bueno, en cuanto a fisiopatología, básicamente recordar que van a haber una serie de factores a la cabeza de interleuquinas que van a generar un cuadro inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? En primer lugar, pues los neutrófilos, los macrófagos van a fagocitar a los gérmenes que ustedes ven aquí y al generar esto se va a dar una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune que va a activar una serie de células como la interleuquina 12 que estimulan los linfocitos T, estas en interleuquina 1 y van a generar un cuadro vicioso con compromiso y daño del parénquima pulmonar. Aquí lo mismo, ¿no? Miren, acá tenemos un macrófago que ha fagocitado múltiples gérmenes, ¿no? Estos macrófagos también van a producir una serie de interleuquinas que van a activar, por ejemplo, a este que es el factor de crecimiento kappa beta, que va a inducir a la producción de citoquinas, adherentes, las células natural killer también, que van a estimular también la producción de interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, y que van a perpetuar la reacción a la respuesta inflamatoria a nivel del epitelio alveolar. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo es digamos, la progresión de la neumonía, ¿no? Las gotitas están en el aire, ingresan por vía aérea y la forma más frecuente de adquisición de estos gérmenes es por microaspiración. La misma flora bacteriana endógena que tenemos, la aspiramos y eso ingresa a los pulmones, al alveolo y produce neumonía. Otra posibilidad es que sea por dispensión local, es decir, un paciente que, por ejemplo, está el neumococo y de pronto se va hacia las cavidades paranasales, hacia los senos paranasales produciendo sinusitis o hacia el oído medio produciendo otitis media. Entonces el neumococo, por ejemplo, suele ser el agente causal también más frecuente de sinusitis aguda y de otitis media. Cuando por aspiración llega al alveolo produce neumonía, pero si se extiende a la pleura nos puede dar empiema, se extiende al pericardio, nos da un empiema pericárdico, y si se extiende por la sangre ya produce la sepsis. Y de esta manera puede llegar al peritoneo, produciendo peritonitis, a las articulaciones también, e incluso puede producir meningitis. Acá hay una flechita que indica la asociación entre otitis media y meningitis, sí. Paciente con otitis media aguda es más fácil que por vía ascendente produzca meningitis. Por eso es que es bueno tratar las otitis medias, ¿no? Porque la gente causal más frecuente es neumococo. El neumococo también es el agente causal más frecuente de las meningitis. Entonces, de esto podemos sacar que la aspiración o microaspiración suele ser la causa más frecuente de adquisición de los gérmenes productores de neumonía. En el caso de los gérmenes atípicos, ya no es la aspiración, sino es la inhalación. Hay 4 fases, 4 procesos inflamatorios conocidos en la neumonía. El primero es la congestión, que dura las primeras 24 horas. Hay ingurgitación de los vasos del área. Hay abundantes neutrófilos, o sea, gran cantidad de exudado. Luego la hepatización roja, que dura hasta las primeras 72 horas. Ya hay menos neutrófilos, pero hay más cantidad de hematíes, por eso es la coloración rojiza. Luego la hepatización gris, que es entre los 3 y 5 días, donde ya hay desintegración de los hematíes, por eso que es medio grisáceo el color del pulmón, hay un exudado fibrino purulento, ¿no?
Y a la semana, a los 10 días, el exudose ya se digiere enzimáticamente, ¿no? Ya se reabsorben, ¿no? Y todo se expulsa por la tos. Algunos estudios analíticos como diagnóstico, tenemos por ejemplo el hemograma. Sí, solicita el hemograma para ver que hay una leucocitosis que indica que hay una inflamación aguda con desviación izquierda, es decir, el número de bastonados mayor al 5%. Reactantes de fase aguda, sobre todo el PCR en los niños, suele ser un indicador importante de compromiso bacteriano. No, pues los hemocultivos en realidad tienen muy baja sensibilidad. Hay alta especificidad, sí, obviamente, si encontramos el germen en sangre, ese es el agente causal, pero no se suelen pedir mucho, ¿no? Salvo que esté en la UCI. El hisopado faríngeo en algunos lugares para detectar antígenos virales, sobre todo del virus incital respiratorio, ¿no? Y aquí hay un dato interesante, ¿no? Aunque es nivel de evidencia 3, pero de todas maneras hay que considerarlo. Si tenemos una leucocitosis mayor a 20.000 con fiebre mayor a 39, lo más probable es que pueda tratarse una neumonía. Esto es todo lo mismo que les he mencionado, ¿no? Algunas técnicas que se utilizan, técnicas moleculares para el diagnóstico de causas virales, por ejemplo. Algunos también se piden serología, ¿no? Por ejemplo, para IgM, IgG para micoplasma, para clamidias, sobre todo en el caso de los atípicos. La PCR, que les mencionaba, ¿no? Un valor predictivo del 64% de que sea bacteriano, si es que es más de 4 a 6 millones por decilitro. Y en otros casos, la broncofibroscopía con lavado broncoalveolar para el diagnóstico directo, ¿no? De lo mismo que les expliqué hace un instante. La placa de tórax en realidad no es muy útil para diferenciar causa bacteriana o viral, pero lo que sí nos sugiere es que si encontramos un infiltrado lobar, lo más probable es que sea bacteriano, ¿no? Y a la cabeza neumococo. Si tomamos una radiografía en niños menores de 5 años con temperatura alta y leucocitosis, puede ser neumonía hasta en un 26%. Con dolor abdominal importante, fiebre, síntomas respiratorios, taquimia y gran leucocitosis también puede ser neumonía. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos una consolidación lobar, lóbulo medio inferior derecho, ¿no? Esto es clásico, y la presencia de broncograma aéreo. Esto es clásico de una neumonía lobar. Esto es más probable que sea producido por neumococo. Sin embargo, en la imagen B, más bien miren, es un patrón un poco inespecífico, ¿no? Acá parece que hubiera un poco de engrosamiento, ¿no? A nivel de peribronquial, ¿no? Parailiar, ¿no? Esto más es una causa atípica, ¿no? Probablemente sean los virus. Acá igual, ¿no? Una consolidación en esta zona, ¿no? Probablemente causa bacteriana. Aquí sin ni hablar, ¿no? Tenemos una consolidación en el lóbulo medio, ¿no? Del pulmón derecho. Acá una neumonía periférica, ¿no? Por ejemplo, una neumonía redonda, ¿no? También causa importante, causada por neumococo, probablemente. ¿No? Aquí también, miren, en todo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo comprometido, ¿no? Aquí también una neumonía lobar izquierda, bastante grande, ¿no? Entonces, resumen del cuadro clínico, lo que vamos a encontrar, fiebre alta hasta un 83% de los pacientes, leucocitosis marcada, ¿no? Y lo demás ya son signos que pueden que no estén, ¿no? La radiografía de tórax casi el 80% llega a haber algún compromiso, entonces es frecuente eso, ¿no? Por eso que siempre pensar en etiología bacteriana sobre todo, al menos cubrirlo por la relativa frecuencia, ¿no? Esto es lo que les mencioné, esta es la correlación etiológica, clínica, radiológica y laboratorial, ¿no? Básicamente la causa bacteriana, pues miren, me elevan la PCR por encima de 80. La causa típica o viral, no me elevan mucho PCR. Entonces PCR más de 80 hay que sospechar, pues, en un cuadro compatible, obviamente de fiebre alta, inicio brusco, afectado, con tos, etcétera, con crepitantes, ¿no? Pensar en neumonía. Esto ya lo hemos mencionado. Muy bien. Ya para terminar, en cuanto al manejo, bueno, medidas generales, lo primero, reposo, hay que hidratar bien al paciente, ¿no? Ya que pues ha perdido bastante, ¿no? Líquido. Hay que fraccionar la alimentación, como hay fiebre, que pues hay que dar antipiréticos. Hay que manejar el síndrome broncoconstrictivo, ya que algunos niños presentan neumonía con cierto grado de broncoespasmo. La fisioterapia respiratoria en realidad ahora actualmente está contraindicada, ¿no? Dependiendo de cuánta secreción tenga, pero preferible es no realizar, ¿no? O sea, la palmoterapia no está recomendable. El tratamiento antibiótico sí, hay que cubrir sobre todo el neumococo como les comentaba, y hay que controlar en un plazo de por lo menos 24 a 48 horas. Algunos criterios de ingreso, ¿no? Si tenemos un niño con impresiones de enfermedad grave, ya les dije una taquimia marcada, si satura bajo, obviamente, menos del 22%. Criterios de ingreso a UCI, si es que hace apnea o paro, ni hablar.
shock séptico, infiltrados múltiples, esos tres son los principales. Y si hay una insuficiencia respiratoria grave en el cual el niño está reteniendo CO2. Y aquí los tenemos, ¿no? Una taquimia marcada dependiendo de la edad, más de 60 hasta los 2 meses, hasta el año más de 50, los 5 años más de 40, los más de 5 más de 20, ¿no? 6 retracciones múltiples, o sea, politirajes, eso es insuficiencia respiratoria, apnea. O si el niño empieza, niño ya grandecito, de pronto tiene trastorno del sensorio. Tratamiento. Este cuadrito es muy interesante, que nos habla un poco del tratamiento empírico, la neumonía empírico, ya que no sabemos generalmente la causa, pero como tenemos que cubrir a los gérmenes más frecuentes, sobre todo el neumococo, entonces tenemos que utilizar lo siguiente. Esta posibilidad de tratamiento es interesante. Si la neumonía es no complicada y el niño está vacunado contra hemófilos, que son la mayoría, ya que ahora la vacuna pentavalente incluye el hemófilos influenza, sobre todo el tipo B, podemos dar un tratamiento ambulatorio si el niño no está muy grave, con amoxicilina a 80 miligramos por kilo al día en 3 dosis hasta un máximo de 7 a 10 días. Y si es que lo vamos a ingresar, podemos darle ampicilina a 200 miligramos por kilo dividido en 4 dosis de 2 a 4 días, ¿no? Puedo darle 2, 3 días, si en 2 días ya no hace fiebre, le puedo dar amoxicilina a 80 por kilo, ¿no? Ya en casa, en 3 dosis, hasta completar 7 a 10 días. Otra posibilidad es que si no está vacunado, puedo utilizar amoxiclavulánico, ¿no? A la misma dosis, 80 por kilo, hasta 10 días. Y si es a nivel hospitalario, amoxicilina clavulánico endovenoso a 200 por kilo día, ¿no? En algunos países no hay amoxiclavulánico endovenoso, ¿no? Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, podemos utilizar la cefotaxima. Incluso sobre todo si el niño tiene derrame pleural asociado. Si es una neumonía necrotizante o es un absceso, aquí podemos utilizar ya antibióticos que cubran gram negativos y anaerobios, sobre todo anaerobios, como es la clindamicina, ¿no? Podemos asociar cefotaxima con clindamicina. Este es otro cuadro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño con tratamiento ambulatorio, básicamente, pues todo niño, eso sí, todo neonato con neumonía hay que hospitalizar. Por la probabilidad que ellos si se compliquen, pueden hacer sepsis. Si es de 4 semanas a 3 meses, esta guía nos dice, por ejemplo, que podemos darle macrólidos de arranque. Debido a que, bueno, sabemos pues que el neumococo es la causa más frecuente y como también como unimos atípicos, pues los macrólidos van a cubrirnos ambas etiologías, ¿no? Amoxicilina oral a partir de los 4 meses y cuando es más grandecito por la posibilidad de micoplasma dar los macrólidos, eritro, claritro o acitro. Si el niño está hospitalizado, ¿no? Y no hay o sea, no hay derrame, ¿no? Es un niño que no tiene una consolidación segmentada, ya saben que en neonatos ampigente la combinación perfecta para ellos. 4 semanas a 3 meses, como hace cefotaxima, ¿no? Incluso si no tiene fiebre, como eritro. 4 meses a 4 años, AMPI, como les había indicado. Y de 5 a 15 años, si siempre cubrir neumococo, podemos dar penicilina G o AMPI y asociarlo a claritro o acitromicina. Si el paciente tiene una consolidación segmentaria, acá podemos utilizar pues la penicilina G endovenosa, 200.000 unidades cada 4, ¿no? O cada 6 horas también. Podemos utilizar aquí generalmente la penicilina G. Entonces aquí un pequeño resumen de elección es, podemos utilizar la amoxicilina, pero a dosis de 80 a 90 por kilo. Se ha visto que si hay resistencia a la amoxicilina o es alérgico a la penicilina, podemos utilizar de arranque eritromicina, también nos cubre ahí los atípicos. Si no tolera eritro, le damos claritro, ¿no? ¿Cuándo cambiar la vía endovenosa a la vía oral? ¿No? Esto también sacado un médico pediatra del Hospital 2 de Mayo. Cuando no hay evidencia sólida, bueno, en realidad se puede pasar a vía oral cuando hay mejoría, ¿no? De repente desaparece la fiebre y mejora el estado general, podemos pasarle. Por ejemplo, si le hemos arrancado AMPI endovenoso, pasar la amoxicilina vía oral. Si, bueno, la intensidad de la tos y la evolución radiológica nunca debe utilizarse como parámetro. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Con frecuencia 3 días de terapia endovenosa pueden ser seguidos de 7 días de vía oral, ¿no? Pero esto debe individualizarse porque cada paciente es distinto, ¿no? Esto es más o menos para que ustedes vean los antibióticos, ¿no? Sus dosis. Aquí igual, ¿no? Esto se puede repasar. Cómo es que debe utilizarse. Cloranfenicol también es un buen antibiótico que se puede utilizar, ¿no? 50 por kilo. Y aquí hay algunas observaciones, ¿no? La amoxicilina a dosis altas por 5 días es tan efectivo como utilizar AMPI endovenoso por 2 días y darle amoxi por 3 días. Entonces, hay que individualizar.
Pero si yo voy a usar amoxicilina a dosis de 80-90 por kilo. O amoxiclavulánico, no en su defecto. Entonces el manejo es parecido a la otitis media aguda. Y este es el algoritmo que básicamente nos resume lo mismo, ¿no? La terapia antibiótica, ¿no? Que básicamente se basa en la utilización de beta-lactámicos a la cabeza de las penicilinas. Penicilina G-Sodic se puede utilizar. En otras guías de arranque eh, nos dicen que debemos utilizar la ampicilina, ¿no? Y de ahí pasar a una terapia bioral con amoxi a 80 por kilo. Muy bien, esto ha sido un resumen, no quería extenderme mucho, pero ha sido un resumen de lo que venía a ser neumonía en pediatría y tenerlo a consideración ya que es una patología bastante frecuente y debemos estar siempre atentos ante los pacientes que presenten ese tipo de patología. Muy bien, eso es todo.